Paula, gracias por estos minutos. Bueno, preguntarte en principio un primer análisis de esta noticia. Bueno, cayó muy bien. Digamos que, por supuesto, en una parte mayoritaria, creo que podemos afirmar, por lo menos los que votamos al frente de todas, todos y todes, porque era una de las promesas de la campaña, apostar la unidad nuestroamericana, a la autodeterminación de los pueblos, a los proyectos soberanos de cada país, y bueno, es un paso más en ese sentido. Justo, bueno, como decían ustedes, que sea un 24 de marzo fue como un regalito lindo en el medio de un día de lucha tan importante para las y los argentinos y para toda nuestra América, porque tiene que ver, por supuesto que tiene que ver la lucha de los compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, tiene mucho que ver con ir hacia hacia la unidad nuestroamericana y hacia los objetivos que se proponen aquellos países que plantean horizontes postcapitalistas, horizontes socialistas, como es el caso de Venezuela. Así que es una feliz noticia. Por supuesto que, bueno, podríamos decir al fin, como diciendo, bueno, al fin, era hora, muchachos, pero está hecho, es un paso muy importante y bueno, es muy bienvenido. Paula, ¿cómo ves hoy en día, teniendo en cuenta todas las novedades que se están dando en Latinoamérica, la posible postulación a la presidencia de Lula, entre los hechos más destacados, qué peso ves que tiene el Grupo de Lima hoy en día? Y la verdad que ha perdido muchísimo peso, fue un instrumento claramente impulsado por Donald Trump, con esa política tan agresiva, con las autoridades que tenía alrededor, que lo asesoraban para las cuestiones latinoamericanas, todas esas personajes siniestras de lo peor de la gusanera, complotada en Miami y la escualidera, que no paran de pergeñar actos terroristas contra países que no atacan a nadie, sino todo lo contrario, son bien solidarios. Y participaban lo que el mismo Kuczynski, el presidente, uno de los presidentes, ya van varios echados en Perú, se autodenominó como los perritos falderos de los Estados Unidos, no es una frase hecha por cierta izquierda, sino que él mismo se dijo a sí mismo y a los gobiernos serviles, los calificó así. Y eran eso, estaba Macri, estaba Piñera, bueno, sí, no digo los gobiernos de esos países, que no representan necesariamente a esos países, pero bueno, todos los gobiernos de derecha de la región, que eran muchos, sabemos, ¿no? A partir de 2015, después del golpe de Dilma Rousseff, hubo un punto de inflexión en la derrota electoral en Argentina, desde aquel entonces hubo un punto de inflexión y hubo un avance de las derechas. Pero, digo, por suerte hay que ver, compañero y compañera, que esos gobiernos de derecha, por lo menos en los países en los que desalojaron a gobiernos progresistas por golpe de Estado, por derrotas electorales, no se han logrado estabilizar en los gobiernos. Y aquellos otros en los que nunca les atravesó la ola progresista, y que han sido hechos hace muchos años, como Colombia, como Perú, como Chile, como Paraguay, bueno, Paraguay sí, pero fue muy cortito con Lugo, ¿no? Que lo sacaron con un golpe de Estado en 2012, y volvió enseguida al estronismo a gobernar. Digo, no se lograron estabilizar en los gobiernos, y por lo tanto ese Grupo de Lima, al igual que el Prosur, otro invento que sigue teniendo la foto atrasado con presidentes que ya no gobiernan en sus países, como Macri, son pseudo instituciones que justamente no tienen ninguna realidad reconocida a nivel institucional, no dependen de la OEA, son engendros comandados desde Washington, con la presencia subterfugia de Washington y también de Canadá, ese otro agente del norte que siempre la juega de calladito, pero que es muy servil, que tiene sus intereses con sus mineras transnacionales, en también capturar y neocolonizar nuestros países. Entonces, sigue existiendo gobiernos de derecha, lamentablemente, fuertes, pero están en decadencia. ¿Quiénes están ahí en el Grupo de Lima? Bolsonaro está atravesando Brasil un drama, un genocidio. La verdad que ya está más chau que hola.
Lenín Moreno, que se está yendo ya mismo totalmente repudiado con una comisión de la verdad que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por la represión de octubre del 2019 a los pueblos que salieron a luchar en las calles. Piñera que no tiene, no llega al 10% de aprobación en las encuestas y que no para de reprimir y de dejar ciegos y de matar a las pibes y pibas y gente de todas las edades que está protagonizando hechos de lucha de hace casi 2 años en Chile, muy fuerte. Bueno, digo, está en decadencia, pero a Washington le interesa seguir manteniéndolo como contrapeso de los gobiernos populares que empiezan a repuntar en nuestra América, que se empieza a generar un relanzamiento de ese ciclo progresista, que empiezan a intentar infundarle vida a las instancias de integración que los gobiernos de derecha se dedicaron a destrozar y que lo han logrado en buena medida. La unidad de México y Argentina es muy importante en reflotar estas instancias de unidad. Está hoy el presidente de Bolivia en México. Entonces, bueno, pero bueno, hay un escenario de polarización fuerte, pero yo creo que las derechas, los pueblos estamos empezando a volver a pasar a la ofensiva. Paula, hace 5 meses nomás Argentina aprobó una de las resoluciones de la ONU que condenaba una supuesta violación a los derechos humanos en Venezuela. Hoy, bueno, esta noticia del comunicado de ayer en Cancillería pareciera ir por otro rumbo. ¿Qué pensás que cambió? ¿Qué pasó? En términos generales, yo creo que este gobierno tiene una política exterior adecuada a lo que es el proyecto. No podemos pedirle a un proyecto que no es revolucionario que tenga una política exterior revolucionaria. Entonces, adecuado a lo que el gobierno es, a lo que pudimos y supimos construir las y los argentinos hoy para enfrentar el macrismo y que va avanzando, bueno, en otros, no importa, yo voy a analizar la política exterior nada más, nuestra americana. Creo que en términos generales fue muy bien. Ese hecho que vos comentaste, creo yo que fue el hecho desgraciado, ¿no? La excepción que confirma la regla. Realmente creo que fue un error muy grande porque era en un ámbito de las Naciones Unidas. Eso se votó al lado de todos los gobiernos de derecha del planeta. Se podrían haber abstenido, como lo hizo México, y bueno, me parece que era una posición mucho más digna que ese voto funesto que podía dar pie a lo que los Estados Unidos y los gobiernos de derecha, Colombia a la cabeza, insisten, que era legitimar una intervención militar en Venezuela, declarando el famoso, ese oxímoron de la intervención humanitaria que llega a destruir todo, como hicieron en Medio Oriente, o lo que se usa ahora decir en esos ámbitos internacionales, el R2P, la responsabilidad de proteger, por su acrónimo en inglés, que también es como una potestad que se achacan las potencias para supuestamente intervenir militarmente para, comillas, obviamente proteger a los pueblos que pueden estar siendo dañados por gobiernos dictatoriales o qué sé yo. Obviamente, entonces, en aquel momento, votar al lado de todas las derechas del planeta, de Estados Unidos, de Colombia, era dar pie, legitimar esa posibilidad. Entonces, creo que fue un error garrafal, pero el gobierno argentino pagó un costo porque hubo mucha crítica interna en el frente de todas y todos los que lo votamos. La izquierda latinoamericana, que está más o menos referenciada en ese espacio. Entonces, me parece que eso fue un error muy importante, pero sacando eso, en general, viene teniendo posiciones que son muy aceptables, muy coherentes, apostando a que las y los venezolanos resuelvan sus problemas por sí mismos, por sí mismas, en todo caso aportando a generar puentes o diálogos, pero sin intervenir y mucho menos legitimar cualquier intervención militar. Y además, lo primero que dice, que realmente fue muy importante porque hay que contestar con lo que teníamos antes, ¿no? El mamarracho de Macri, que en su servilismo a más no poder de Washington reconoció, una de las primeras cosas que hizo fue reconocer a ese supuesto presidente fantasma, Guaidó, que ustedes antes decían, no creo, ¿no? Que decían no existe más o algo así, pero es relativo. Si bien Guaidó ya nadie lo puede reconocer como presidente interino de nada, ese invento, porque tenía ese título puesto por Washington, porque era
presidente de la Asamblea, que ya se renovó, entonces ya no es más diputado siquiera, entonces no tiene ningún título imaginario posible de inventar, pero sí sigue haciendo mucho daño. Claro, operando en el plano nacional e internacional. Demasiado, porque no es solamente una operación política. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, no es solamente una operación política de desprestigio permanente, de boicot, sino que está perpetrando latrocinios concretos. Levantó el teléfono con la venia de Washington y logró frenar, congelar, impedir que Venezuela, el Estado venezolano soberano, haga uso de su dinero colocado en bancos de diferentes países. Hay un montón, el oro, y el oro que tenía en el Banco de Inglaterra, sí. y dinero que tenía o la empresa venezolana, la PDVSA, la empresa petrolera, o del Estado venezolano, y se dedicó a llamar uno por uno a los bancos y a congelarlo, pero no solamente congelarlo, sino que en algunos casos también con la venia de Washington logró que esos fondos se transfirieran a una cuenta de Juan Guaidó en los Estados Unidos, del gobierno fantasma. Y tiene, ayer decían, creo que era algo así de $7.000 millones congelados, y una enorme parte de eso directamente transferida a una cuenta de esta gente con la cual financia el entrenamiento de grupos mercenarios en Colombia que atacan permanentemente a Venezuela, y todos los planes terroristas que se la pasan haciendo y desencadenando a cuentagotas con este golpe continuado que se viene haciendo contra Venezuela desde siempre, pero que se agudizó desde la muerte del... Sí, inclusive esto que mencionabas de los fondos congelados, es una situación que también denunció la relatora especial de la ONU, ¿no? Hace un mes nomás. Muy importante lo que mencionas, Alena Douhan, relatora especial de Derechos Humanos de la ONU, fue y estuvo ahí, habló con todo el mundo en Venezuela, oposición, chavismo, ONGs, iglesias, todas, y realmente pudo, a diferencia de la Michelle Bachelet, que también tiene una actitud muy servida hacia Washington, aunque a nuestro presidente le guste, realmente es muy lamentable sus informes muy torcidos, muy parciales. En cambio, el informe de Alena Douhan se dedica a describir la situación muy, muy compleja que está perpetrando las medidas coercitivas unilaterales sobre el pueblo de Venezuela, que que restringe la posibilidad de intercambiar con cualquier país del mundo, desde medicinas, en este momento de pandemia, no es una actitud asesina directamente, de alimentos, medicinas, repuestos para la industria petrolera, para el transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, búsquenlo, ese informe, es bueno acceder a Alena Douhan, es muy serio, es muy dramático, está muy bien relatado. Y déjame decir algo antes que me olvide, que con respecto al gobierno argentino y esta medida, ¿no? Que ahora lo que esperamos muchos y muchas es que a partir de este paso muy importante de salirse de ese cartel de Lima, como lo llaman en Venezuela, es muy importante que el gobierno argentino nombre un embajador o una embajadora en Venezuela, porque ahora Macri le bajó el rango, que está solo un encargado de negocios, que es el mismo señor que mandó Macri. O sea que sabemos cómo puede operar allí y a favor de cuáles intereses. Paula, sí. En miras al futuro y como para ir cerrando, ¿en qué situación política crees que se puede encontrar de ahora en más Argentina en cuanto a las alianzas u oposiciones que pueda generar esta decisión, ¿no? Porque con el tema Venezuela siempre se dice que se está a favor o en contra, cuando simplemente con esta salida o con el pedido de aquella resolución 43, la negativa, digamos, de esa resolución 43, era que Venezuela resuelva sus problemas de forma soberana. ¿Y qué pensás que en cuanto a herramientas debería utilizar para salir del lugar de la neutralidad, ¿no? Y que exista una Latinoamérica que pueda verse a sí misma y resolver sus problemas sin estar esperando lo que diga Europa, el Reino Unido o Estados Unidos? Bueno, por ahí como les decía antes, que no podemos tampoco
pensar en que un proyecto que tiene sus posibilidades, pero también sus alcances, pero también sus limitaciones, como es este gobierno de coalición, que es muy importante porque siempre hay que tener en cuenta de lo que venimos, ¿no? Para poder valorar en su justa medida lo que tenemos y lo que supimos conquistar y tener actualmente. Pero no sé si es tanto una posición de neutralidad. Con respecto a Venezuela, por lo menos, y que siempre Estados Unidos lo pone, que no es lo que quiere Venezuela lo más mínimo. Ojalá no le prestaran atención, pero siempre la ponen ahí en el foco de lo que quieren reinventar permanentemente, que es una nueva guerra fría, bueno, polarizar la cuestión, pero Argentina tuvo posiciones dignas junto con México en general, de sobre todo llamar a respetar la autodeterminación de los pueblos, que es lo que importa, sobre todo es lo que importa. En este contexto de una América Latina que estaban avanzando gobiernos de derecha, esas posiciones por ahí de cierta neutralidad o de abstenerse o de convocar permanentemente a la abstención, me estaban llamando a mi hijo, por eso me callé. Convocar permanentemente a la autodeterminación, no reconocer ese gobierno títere de Guaidó ridículo, llamar al levantamiento en cada foro que se puede, al levantamiento de las mal llamadas sanciones, o sino que es lisa y llanamente un bloqueo comercial, financiero, de todo tipo y económico. Y y criticar estas medidas coercitivas unilaterales me parece que es más que neutralidad, es lo que se necesita, y después que los dejen hacer y vivir a su manera. Ahora, obviamente es increíble cómo las derechas lograron poner a Venezuela como usándola como una herramienta de intervención en los asuntos de cada uno de nuestros países, ¿no? A través de cuando llega el momento electoral. El otro día también estaba viendo en el debate presidencial para la segunda vuelta electoral de Lasso y Arauz en Ecuador, como todo el tiempo Lasso, el candidato de la superderecha, el Macri de allá, achacándole a Arauz ser el Maduro de Correa, ¿no? Como Maduro es el Maduro de Chávez, como el sucesor, etcétera, y todo el tiempo hablando de Venezuela. Entonces, lograron demonizar a Venezuela, desprestigiarla, demonizarla, y lo usan como un instrumento de injerencia, de intervencionismo en los asuntos internos de todos nuestros países. Entonces, ya separarse de esa cuestión y ponerse en una postura de buscar, de respetar la autodeterminación de cada nación, ir con México a reimpulsar ámbitos de integración regional, estar al lado del restablecimiento de la democracia en Bolivia claramente. Eso me parece que son datos, son índices auspiciosos. Por supuesto que nos gustaría ir más allá, que nos gustaría que se pudiera tomar al alba, pero bueno, esos son anhelos y deseos que no van a ser realidad. Paola. Tenemos que ir reconstruyendo los espacios de unidad a la nuestroamericana, la CELAC, la UNASUR, y me parece que a eso es lo que hay que apostar ahora.